Bien, muy buenas tardes. Y grabando. Perdón. Muy buenas tardes a todos quienes asisten presencialmente y también a través de la transmisión a esta sesión de compensación de derecho privado correspondiente al mes de junio. Quien nos acompaña en esta ocasión la profesora Elvira San Martín, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Desarrollo, que ya conoce la instancia. Nos acompañó hace algún tiempo hablando de otro de sus libros y hoy nos acompaña para hablar del último libro publicado. Que, a diferencia del anterior, que era una temática más acotada porque era sobre desastres naturales, este tiene una eh, extensión mayor, ya que se refiere a las cargas en materia de colaboración con la relación obligatoria en general, ¿no? O sea, creo que va a dar lugar a una discusión bastante más amplia. Libro publicado el año pasado por la editorial Tirando Blanc. Y la idea es, igual que en la ocasión anterior y en todos las sesiones que tenemos de conversaciones, que la autora, en este caso, presente las ideas centrales que quiere destacar de su obra, y luego nos centremos en la discusión sobre los aspectos que parezcan relevantes, tanto que hemos acompañado aquí presencialmente, como que nos acompañan a través de la disciplina. Así que muchas gracias, Lilian, por aceptar nuevamente la invitación y estar acá. Además, hoy es un día de lluvia. Y la palabra es tuya, cuando quieres. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor que nos inviten a hablar de un libro, porque eso significa que hay interesados en la obra. Y la verdad es que para eso es que uno, para que alguien se interese idealmente en lo lea. Así que de verdad, muchas gracias. Además, esta instancia me parece muy acogedora. He visto también que han mejorado, digamos, la performance desde la vez anterior, así que se ve que ha ido creciendo y consolidándose en el campo. Felicitaciones por eso. Así es que, bueno, nada más que agradecer. Y la obra de la que hablábamos, este libro, primero que todo es un libro recopilatorio, si bien es cierto, es un libro que tiene en sí mismo una aspiración monográfica porque es monotemático. Es un libro recopilatorio porque reúne una serie de artículos publicados en distintas sedes, ya sean revistas indexadas o bien revistas que no han sido indexadas o capítulos de libro. Se trata de una temática que ha sido bastante transversal en mi investigación, que tiene que ver con esto de que la relación obligatoria no es como uno podría pensar o como se la define, ¿no? Una relación estrictamente bilateral en el sentido de que el acreedor tiene un poder y el deudor una sujeción o deber de prestación, sino que recurriendo a una frase que no es mía, sino que de un autor brasileño, podemos decir que la obligación es un proceso. Un proceso que ¿cierto? Se forma de alguna determinada manera, eso va a depender, ¿cierto? Naturalmente de la fuente de las obligaciones. Eh, Luego tiene una vida que va desde que nace hasta que se cumple y luego incluso más allá cuando hay luego el cumplimiento de la obligación, ¿cierto? Deberes de conducta que perviven a la relación obligatoria en el sentido estricto, es decir, una vez que las prestaciones en que consiste la obligación ser ejecutada. Ahora, desde luego, esto yo lo miro desde el punto de vista de la relación obligatoria, entendiendo que la obligación es el concepto nuclear del derecho civil patrimonial en nuestro sistema jurídico, o sea, del derecho civil, del civil. Pero desde luego tienen mayor, digamos, preeminencia cuando se trata de la obligación de origen contractual, porque allí es donde se evidencia con mayor intensidad la existencia de
ciertas conductas que yo digo son satelitales a la prestación o núcleo duro de la relación obligatoria y que son conductas que pueden tener distinta naturaleza jurídica y que por lo tanto pueden corresponder a a veces a facultades, pueden tratarse de deberes en el sentido de que hay deberes secundarios de conducta y también puede haber cargas. Todas ellas son conductas que llamamos satelitales porque están, digamos, orbitan en torno al vínculo, al jurídico prestacional, pero que no dicen relación con la prestación misma. Como por ejemplo un caso de una facultad, el típico caso que además ha estado muy de moda en nuestro país a raíz de unos casos cuyados, que es la facultad de poner término unilateral al contrato. Siempre es un típico caso de una facultad, no es una obligación, no es un deber, no es una carga, es una facultad. Y esta facultad entonces tiene que ser ejercida de acuerdo a lo que hayan pactado las partes y siempre regido claramente por el principio de buena fe. Luego tenemos cargas, que se trata de cuestiones que ceden fundamentalmente en beneficio de quien, del sujeto grabado con la conducta, pero ocurre que si este sujeto no da cumplimiento a esa conducta, va a ser él quien reciba o quien tenga que soportar el perjuicio. Tratándose de la relación obligatoria, sí, para dar ejemplos que no son tan discutidos, sino que pueden no ser tanto. Por ejemplo, en los contratos de construcción siempre hay una serie de avisos que las partes deben darse entre sí a efectos de obtener, por ejemplo, reconocimiento de compensaciones o de obra, etc. Entonces, estos avisos pueden ser perfectamente reconducidos a la idea de carga, en el sentido de que si una parte no los da, en verdad no es que va a ser responsable, sino que simplemente no va a tener derecho a obtener la compensación que probablemente que estaba prevista para esa circunstancia. También en el contrato de seguro se ha dicho que el beneficiario, ¿no es cierto?, y el asegurado tienen ciertas cargas que deben cumplir a efectos de que la prima se cumpla de acuerdo, ¿cierto?, a lo pactado. Y que si no las cumplen, no es ser responsables, sino que no pueden hacer valer su libertad. O sea, en ese sentido se habla de cargas, que es distinto de la posición anterior, porque la anterior es completamente facultativa y si yo la ejerzo o no la ejerzo no tengo ninguna consecuencia negativa. Por el contrario, existen ciertos deberes que son ya deberes secundarios de conducta. Y estos deberes secundarios de conducta son deberes propiamente tales, es decir, su ejecución no es ni voluntaria, ni es una ejecución que simplemente va a traer consecuencias negativas en, digamos, lato sensu para quien no la ejecuta, sino que ya en estricto rigor genera responsabilidad contractual, es decir, son deberes para con otro y por lo tanto ese otro tiene derecho de exigir la observancia de ese deber. Ahora, la pregunta es, ¿dónde? ¿Por qué hacemos entonces la distinción entre obligación y deberes secundarios de conducta? ¿En qué se diferencia un deber secundario de conducta de la obligación? Se han propuesto varias fórmulas. Algunos dicen que, por ejemplo, estos deberes secundarios de conducta no tienen una prestación preconcebida. Entonces, algunos autores como Pastonovo, por ejemplo, habla de obligaciones sin prestación, que en el fondo yo tengo, por ejemplo, deber de confidencialidad, pero no hay una conducta verdaderamente debida previamente, o los deberes de protección. Yo no tengo una conducta previamente debida, sino que tengo que simplemente, en el caso en que algo salga mal, responder. O sea, entonces, esa es una fórmula de deber y ahí se habla de deberes de protección. Pero también hay otra fórmula que a mí me parece que me ha hecho siempre mucho sentido y porque permite distinguir claramente entre obligación y deber, que es la propuesta por Massimo Bianca, y que dice que la distinción entre un deber y una obligación está dada por la intensidad de la exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que mientras que
En la obligación propiamente tal, el límite de la exigibilidad lo pone la imposibilidad sobrevenida, es decir, el caso fortuito. En los deberes secundarios de conducta, sobre todo aquellos emanados de la buena fe, el límite no es de la exigibilidad no es tan alto, sino que está dado por lo que él llama el apreciable sacrificio. Es decir, yo tengo que proteger el interés de mi contraparte, pero esa protección del interés no es a costa del sacrificio absoluto de mi propio interés. A diferencia de lo que ocurre con la obligación, que yo no le puedo decir a mi vendedor, simplemente no sabe que ahora ya me resulta muy caro cumplirla, ¿no? O sea, de hecho, para eso se han generado unos expedientes con la excesiva onerosidad, pero que supone justamente una excesiva onerosidad, ¿cierto? Y aún así el modelo de obligación cambia, pero no se evita. En cambio, en el deber secundario de conducta sostiene Máximo Bianca, aquí el límite es anterior. El límite es el del apreciable sacrificio. Entonces, si uno lo mira desde esta perspectiva, tenemos que la relación obligatoria tiene una suerte de constelación en el que podemos hacer un increyendo desde la obligación, el deber, la carga y la facultad. Y son todas que son conductas más o menos debidas y que las vamos a poder distinguir dependiendo del grado de coercibilidad que ellas tienen. Entonces, esta distinción entre obligación, deber, carga, facultad es transversal en todo el libro, es decir, es la idea base, porque sin eso, en verdad, el libro no tiene, o sea, el libro no es que no tenga sentido, sino que el libro está construido sobre esa premisa. Por lo tanto, si se la acepta, digamos, podemos seguir avanzando en el resto del análisis. Entonces, bajo esa premisa, que es, digamos, la distinción básica, uno puede mirar la relación obligatoria desde la perspectiva del acreedor o desde la perspectiva del deudor. Desde la perspectiva del deudor, en verdad esto no parece muy novedoso porque en el fondo el deudor siempre es el sujeto obligado y por lo tanto vamos a tener que establecer con qué grado de intensidad él podrá estar o no obligado o vinculado jurídicamente para no utilizar la idea de obligación. Lo más interesante es cuando se lo mira desde la perspectiva del acreedor. Porque en este caso la pregunta es, bueno, el acreedor, que es quien tiene, ¿cierto?, esta posición activa en la relación obligatoria, está también vinculado por esta idea de obligación, deber, carga, facultad, y también podemos imponerle a él obligaciones propiamente tales. Entonces, aquí hay una antigua discusión que en Chile ha tenido lugar en tiempos más bien recientes, a partir de los trabajos de la profesora Pamela Prado. Yo había escrito algo antes que ella, pero yo lo había escrito en Italia, entonces como que no cuenta como discusión chilena, pero que en Italia por lo menos se remonta a la primera mitad del siglo XX, donde hay autores famosos como Angelo Falsea, que se pregunta a propósito de toda esta construcción cuál es la naturaleza jurídica de la cooperación del acreedor al cumplimiento. Es decir, el acreedor cuya colaboración es necesaria para que cumpla la obligación. Esa colaboración está... ¿Qué naturaleza jurídica tiene? De las 4 alternativas que yo les planteé antes, por eso es la idea de plantearla, ¿no? Entonces, Falsea, que tiene una opinión bastante extrema en la materia, sostiene en una monografía muy famosa que el acreedor tiene efectivamente una verdadera obligación a la cooperación. Y así, y después de él hay otros autores que dicen no es un deber, con el límite del apreciable sacrificio, otros dicen no es derechamente una carga, una facultad nadie lo sostiene porque en el fondo al final del día si es que el acreedor no coopera es claro que él va a sufrir por último la prescripción de la obligación por el plazo del tiempo y eso ya es una consecuencia negativa. Por lo tanto, una facultad. Pero las otras 3 ha habido acérrimos defensores de una y otra posición.
Y mi posición al respecto, que está fundamentalmente la idea que en ese entonces defendí y que sigo manteniendo ahora, es que no podemos decir que haya una posición unívoca en el sentido de que yo no podría concluir a priori sin analizar el vínculo obligatorio concreto, cuál es la naturaleza jurídica de la cooperación del acreedor, porque vamos a tener que ir a mirar esa particular relación obligatoria a ver si es que el acreedor tiene un deber o tiene una carga o derechamente una obligación, porque él puede haberse, como contraparte de un contrato, haberse comprometido ya no con el estatus de deber, sino con el estatus de una verdadera obligación a realizar algo a fin de que su deudor colabore, o sea, de su deudor cumpla. Entonces, en ese caso, ya podríamos hablar de una verdadera obligación. Entonces, esa es la primera cuestión. No podemos, estas tres figuras no concurren necesariamente siempre en relación al acreedor, sino que vamos a tener que mirar la relación obligatoria. La segunda cuestión es que cuando el acreedor no está obligado, sino que tiene un deber de colaboración, este deber de colaboración se traduce fundamentalmente en posibilitar que el deudor cumpla por dos razones. Primero, porque esto permite a ambas partes del contrato, sobre todo cuando hay contrato, obtener el beneficio que tuvieron en vista al tiempo de contratar, no la idea de causa. Y segundo, porque en algunas ocasiones al deudor le interesa cumplir. O sea, no le interesa solo obtener el beneficio económico, sino que le interesa cumplir una suerte, el cumplimiento in natura de la prestación es importante. Siempre pongo el ejemplo del abogado Nobel al que lo contratan para que haga su primer alegato en la Corte Suprema. A él no le interesa que solo que le paguen. Le interesa ir y vivir la experiencia y poder ponerlo en su currículum como haber alegado, ¿cierto?, en la Corte Suprema tal causa. Entonces, eso implica que si después el cliente no le entrega los papeles para que prepare el alegato o se los entrega a las 6 de la mañana del día en que tiene que ir a alegar, en definitiva le está perjudicando con su falta de colaboración y eso podría, ¿cierto?, uno considerarlo eventualmente, dependiendo de las circunstancias de la relación obligatoria, como un caso de un cumplimiento de un deber de colaboración en que se frustra definitivamente las expectativas de esta persona. Obviamente el ejemplo es extremo, es poco probable que uno podría llegar a concluir eso, pero en un determinado caso podría perfectamente ser posible. La otra cuestión, no sé cómo voy con el tiempo, porque la otra cuestión que me interesa destacar acá es que en este libro, entonces, ya dije la naturaleza jurídica de las conductas al interior de la relación obligatoria puede ser variada. Y también variado o de manera sistemática están los conceptos teóricos sobre los cuales se construyen todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cargas, el libro se llama Cargas de Diligencia y Colaboración. Es decir, a veces las cargas no son cargas de colaborar con el otro, como puede ser en el caso del acreedor, sino cargas que tienen que ver propiamente tal con conductas que deben ser observadas, por ejemplo, por la víctima de un perjuicio, por el acreedor a la hora de mitigar el daño, y también por aquel que está envuelto en una situación que podríamos calificar de apariencia jurídica. Y entonces, sobre todo en esta idea de apariencia jurídica, que es el otro concepto que me interesa, surgen nítidamente estas ideas porque aparecen los tres conceptos teóricos sobre la base de las cuales se construyen todas estas cuestiones, que son la buena fe, la razonabilidad y la diligencia. La buena fe como un estándar de conducta que obliga, ¿cierto?, a las partes, que impone a las partes la necesidad de comportarse de forma leal y honesta para con el otro. La
diligencia que implica, ¿cierto?, la necesidad de actuar diligentemente en la protección tanto de los intereses propios como ajenos. Es decir, la diligencia no es solo una cuestión que mira hacia el otro, sino que también mira hacia uno mismo. Y aquí está la idea de carga de diligencia, que es transversal también en el libro. Y la razonabilidad, que es la que me permite modelar estos dos conceptos y hacer una suerte de bisagra, es como el pivote que me permite pegar la buena fe con la diligencia. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo digo, por ejemplo, a propósito de la apariencia jurídica es, mire, cuando usted confía en un estado de cosas que podemos calificar de apariencia y lo hace de buena fe, su creencia va a ser respetado solamente en la medida en que usted haya actuado con lo que se conoce como la confianza legítima. ¿Y cómo construyo la confianza legítima? A partir de esos tres elementos. La buena fe, es decir, una creencia real, efectiva, buena fe subjetiva en este caso, la creencia real de que esa es la verdadera situación de las cosas. La razonabilidad, es decir, una persona sensata puesta en esas mismas circunstancias habría llegado a la misma conclusión. Y la diligencia, es decir, desplegó la actividad que un hombre diligente, medianamente razonable, habría llevado a cabo para descubrir el verdadero estado de cosas. Es decir, si alguien se le presenta en su oficina con un poder solicitando el pago de una deuda de un tercero, levanta el teléfono, llama al tercero, está fulano aquí diciendo que me pidió que le pagara la deuda que tengo para contigo, lo hago sí o no. Eso que a veces pasa en el banco, ¿no? Cuando te llaman del banco para decirte hay alguna persona cobrando un cheque, lo autoriza o no lo autoriza. Esa idea responde, ¿cierto?, justamente a esta idea de la mediana diligencia, porque el código no lo dice así, pero lo que hay detrás es que el que paga mal paga dos veces. Te paga mal, paga dos veces. Y eso está reconocido. Entonces, sobre esa otra cuestión también discurre el libro, que es cómo podemos, bajo qué circunstancias podemos, ¿cierto?, proteger a aquel sujeto que ha confiado en un cierto estado de cosas, considerando algo muy importante, que es que cada vez que yo decido proteger a un sujeto que confió en la apariencia, automáticamente decido sacrificar el interés de otro que no ha participado activamente, por lo menos, en esta situación. Entonces, tengo que tener un equilibrio de intereses necesario. Es decir, si voy a sacrificar el interés del deudor, que va a haber extinguida del acreedor, que va a haber extinguida su obligación porque el deudor le pagó de buena fe a un tercero, tengo que tener razones de peso suficientes para sacrificar ese interés, porque por proteger al deudor estoy sacrificando el interés. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que hay, digamos, en este libro. No, la última cuestión que es también relacionada con esto, que tiene que ver con las cargas consigo mismo y que se refiere a la mitigación de daños, ¿cierto? Porque cuando se llega a la idea de que yo tengo que ser diligente, no solo para con los demás, sino principalmente con la gestión de los propios asuntos, eso nos lleva a que esta idea de diligencia está siempre presente en la vida jurídica y que no viene a menos, no decae por el hecho de que yo tenga enfrente un acreedor, un deudor incumplido o un agente un tercero que me causa un daño, porque en verdad incluso en esas circunstancias lo que se espera de las personas es que actúen razonable. Entonces nuevamente la idea de razonabilidad. Y que entonces intenten sobreponerse a la situación celebrando operaciones de reemplazo, por ejemplo, o tomando alguna otra medida que le permita, ¿cierto?, mitigar las consecuencias de esta situación perjudicial en la que se han visto envueltos. Y de ahí entonces la idea de que acá ya no tenemos un deber, y este claramente no es un deber porque nadie está obligado o nadie podría ser considerado responsable por no mitigar su propio daño, pero sí es claramente una carga porque
se van a sufrir consecuencias. ¿Y cuál es esta consecuencia? Que ese daño que podría haberse evitado, a mi juicio, no debe ser incluido en el quantum indemnizatorio, sino que debe ser excluido. Y en el libro se dan un montón de razones de argumento histórico para explicar cómo esto forma parte de la lógica y el ADN de nuestro Código Civil, particularmente el artículo 1558, cuando alude a las consecuencias inmediatas o directas del incumplimiento como aquello que el deudor debe indemnizar. Y con esto sí, ya me callo y empezamos el conversatorio. Muchas gracias, Lilian, por la presentación y por los temas esos que están ahí. Vamos a una primera cuestión que para discutir y bueno, vamos recogiendo varios comentarios y te vamos dando la palabra. Tiene que ver un poco con esa idea que en parte está en la tesis de Diego de la Maza, ¿no? De deberes típicos y atípicos, ¿no? Entonces, ¿cómo esa división entre la atipicidad y la tipicidad de deberes, cargas, matamos todos juntos en una misma categoría, se puede ir construyendo, ¿no? Porque claramente algunos podrán configurarse a partir de determinadas normas, tendrán mayor o menor entronque. Hablaba, por ejemplo, de la carga emitida del daño hacia el final, que en algunos códigos o leyes más modernas está explícito como cuando se van ordenando las reglas de responsabilidad contractual, hay una regla explícita al respecto, pero claro, otros códigos, como el chileno y otros de la época, en que eso no está. U otras cargas, ¿no? La carga de colaboración, que uno la podría extraer de la buena fe, etc. Hasta dónde configurar, y sobre todo hasta dónde configurar la intensidad de la conducta en ausencia de alguna norma legal o de alguna regla contractual que configure ese deber de colaboración, no sé, por ejemplo, un deber de negociar en caso de que se produzcan determinadas circunstancias en el contrato. Cómo ir configurando el contenido, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, podemos configurar, podemos extraer, podemos darle anclaje normativo a estas cargas y deberes, y otra cosa es decir, bueno, ¿hasta dónde está la conducta exigible en cada uno de ellos respecto de la parte obligada? Ya, muchas gracias. A mí me pasa de que yo me acuerdo de mis primeras clases de Derecho Romano. Para que vean, tuve Derecho Romano. Se llama Derecho Civil. En latín, Francisco Samper, él hablaba de esta idea de contrato, decía que se había perdido algo, que Derecho Romano no sé qué estudia, no sé, no tengo idea. Que el contraere era más bien una idea de que la gente se llevaba juntos, así como que, era que se agarraban del brazo y se llevaban uno del brazo del otro. Y que habíamos caído a la luz de la codificación esta idea como de contrato, como de una relación completamente adversarial, como que tenemos al vendedor, por esta esquina el vendedor, por esta esquina el comprador, y que era una relación de conflicto. Yo creo que esa idea de que efectivamente, a mí me enseñaron el contrato así, que era una relación más bien adversarial, entre comillas, la modernización del derecho de contrato lo ha visto más bien como, volvamos a la idea más bien de cooperación y colaboración y establecer la idea del propósito práctico del contrato y el programa prestacional, etc. Pero yo siempre he tenido la sensación, y esta es un poco la pregunta, de que en esa reestructuración, cuando se piensa en el propósito práctico del contrato, generalmente se tiende a mirar la posición del acreedor. Como que el deudor queda como invisible. Entonces, en el ejemplo que tú ponías de este abogado Nobel que contrataban para ir a la Corte Suprema, claro, y vemos claramente que no es solamente el interés del acreedor, sino que el interés, en este caso, del deudor de cumplir, y cumplir porque eso le trae una satisfacción personal o una anotación en su currículum que posteriormente le permitirá desarrollar otras cosas. Yo siempre cuando leo temas así como del propósito práctico reconducido al acreedor, yo pienso en el contrato de comodato. Porque digo, en el contrato de comodato es tan evidente de que el acreedor
de toda la cosa, es de la cuestión, pero el propósito, lo que se pretendía en definitiva, era que el deudor, el comodatario, fuera el que pudiese utilizarlo. Entonces, ahí viene mi pregunta, es decir, si de alguna manera esta construcción colaborativa para satisfacer ese ideal, de alguna forma ha balanceado esto hacia la figura del acreedor como el centro de atención del derecho de las obligaciones, y que estas medidas, de alguna manera, este establecimiento de cargas, deberes, etcétera, de alguna forma dicen, recordémonos que hay otro, hay otro aquí en esta relación en el cual también hay que poner un poquito de atención. Eh, un añadido a lo que decía el profesor Goldenberg, respecto a lo mismo, ¿no? Que, claro, que pensaba, cuando lo decía, pensaba yo un poco en Betty, que bueno, tú lo has estudiado bastante. Y Betty, cuando hace su libro de obligaciones, construye todo con la idea de buena fe y de colaboración, sobre todo, y las formas de colaboración que pueden existir entre las partes. Pero Betty también dice algo que va a la génesis de eso, ¿no? Que las posiciones que pueden ser originalmente contrapuestas y que se tratan de compensar en el contrato encuentra su punto de equilibrio y que va a ser algo distinto, ¿no? Dice, la voluntad contractual es una voluntad que ya no es la voluntad de uno y la voluntad del otro como sumada, sino como una voluntad que da origen a algo distinto que pasa ahí. Y lo otro, que respecto a lo que decía el profesor Goldberg una vez, el profesor Goldberg nos tocó ver un caso, era un contrato de suministro, ¿no? Y el contrato de suministro, claro, cuando se regula, los códigos que se regulan, Colombia, Argentina, etc., suele tener, por ejemplo, una obligación de consumo mínimo, porque de lo contrario, te quedas en cómo configura eso de, oye, yo estoy obligado a tener que suministrarte lo que sea, como ese productos perecibles, carne, que suministrar, y el otro no está obligado a consumir necesariamente una cierta porción, ¿no? Pero al final creo que siento un contrato aleatorio. O sea, yo sí tengo que soportar todo el riesgo de me consume o no me consume y los productos perecen frente al otro. Entonces, claro, por eso cuando que va de alguna manera vinculado a la pregunta anterior, ¿no? Cuando si entendemos el contrato como una realidad que de alguna manera tiene que dar lograr una convergencia entre las posiciones de las partes y lo que de ahí busca satisfacerse, pero también desde la perspectiva de la economía del propio tipo contractual y que cada tipo contractual va a tener una lógica económica, el comodato decía el profesor Goldenberg, que claro, tiene una lógica contractual que el mismo código, por ejemplo, explicita respecto de, bueno, si es en pro de uno y es en pro del otro, ¿no? Como que va tratando de e incluso, por ejemplo, que es una situación que está en los romanos, pero también en la filosofía griega. ¿Será la... No, la espada, ¿no? La no restitución de la espada. El depósito en Claudio, como una cosa así. Sí. Que el código dice, cuando son armas, por ejemplo, yo podría no restituírtelas. O sea, cuando hay incluso, eso va como contra lo que supuestamente la economía contractual debería esperarse, ¿no? Porque hay una razón que parece que lo aconseja. No sé si quieres responder eso y después damos la palabra, ¿no? Para no añadir tanta... Sí, para no añadir, porque además también profundas las preguntas, vamos bien. La primera, esta idea de deberes jurídicos típicos y atípicos. Claramente, cuando hablamos de esta idea de que la relación obligatoria se construye de una suerte de constelación de conductas, estamos hablando de manera muy general, ¿cierto? Y por lo tanto, para que esto tenga una operatividad, yo siempre digo, nosotros civilistas al menos escribimos para práctica, no escribe en el aire, para que esto tenga alguna operatividad es necesario ir concretizando. O sea, como con todas las cláusulas generales que necesitan, ¿cierto? Alguna concretización que nos permita ir modelando para tener casos típicos, no en el sentido típico de tipicidad legal, sino típico, a los cuales se pueda recurrir para aplicar analógicamente la institución cuando vaya encontrando situaciones similares. En ese sentido, yo he ido de a poco distinguiendo en el libro, hay algunas ideas sobre esto, entre distintos deberes. Por ejemplo, está el deber de colaboración, que es este deber en que una de las partes debe, está definido en varios ordenamientos, tiene el deber de
valga la redundancia, colaborar, cooperar para que cada uno obtenga el propósito tenido en vista al tiempo de contratar, el beneficio tenido en vista al tiempo de contratar, ni siquiera el propósito práctico, está un poco mal. Segundo, deberes de protección, es decir, tengo que abstenerme de causarle daño a mi contraparte y esto genera cierto asunto de responsabilidad civil pura. Incluso podría ser casos que si no tuviéramos contrato daría lugar a responsabilidad extracontractual, pero como tenemos contrato dan lugar a responsabilidad contractual en la vía de los deberes de protección. Tenemos deberes de información, es decir, proporcionar información necesaria y útil para que la otra parte celebre el contrato o durante la vía del contrato tome decisiones que sean aceptadas, digamos, sin abusar, por ejemplo, de posición dominante, teniendo en consideración la expertise que una de las partes tiene versus la otra que no las tiene. Deberes de aviso o advertencia, que son distintos de los deberes de información, porque el deber de información es simplemente poner en conocimiento de la otra una determinada información y a ver a ella qué hace, pero es una información a priori. En cambio, los deberes de aviso o advertencia tienen como característica que son situaciones de poner en alerta a la contraparte de una situación ya acontecida. Por ejemplo, si yo soy víctima de un caso fortuito, no sé, arriendo una parcela en el Cajón del Maipo para celebrar un matrimonio el fin de semana y se viene un aguacero que me destruye. Primero que tengo que hacer es llamar por teléfono a los novios y decirles, mire, saben que no va a poder ser porque fui víctima de un caso fortuito, ¿no? Entonces, ese es un tipo de caso, ya no es un deber de información, es un deber de aviso, de alerta, que tiene por objetivo, ¿qué cosa? Posibilitarle a la otra parte que adopte medidas de salvaguarda de sus propios intereses. No es que estos novios avisen a los, bueno, prendan el matrimonio, etc. Entonces, no es, y lo particular es que si yo no lo hago, no voy a ser responsable del hecho del acontecimiento que ocurrió sin mi responsabilidad, pero voy a ser responsable de aquello que éste podría haber evitado, los daños que éste podría haber evitado si hubiese tomado medidas de salvaguarda. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo para seguir ampliando este elenco y hacer que cada vez más podamos ir estableciendo conductas que estén en cierta medida típicas y que los jueces puedan, ¿cierto?, ir a ellas para resolver casos concretos, teniendo claro en cómo se configuran, cuáles son sus consecuencias y sus límites, pero yo creo que aquí está el desafío más grande, que son el desafío de los límites, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el deber de colaborar es demasiado amplio, y entonces tenemos que establecer límites. Pero aquí, yo ya siempre digo, aquí es cuando entramos en el reino de los jueces, porque hay que tener confianza en los jueces y ser deciden que el del juez es aquel que puede, ¿cierto?, aplicar la buena fe y en general las reglas, digamos, que nosotros llamamos hoy en día de cláusula general. Porque no vamos a poder hacer mucho más que aquello que yo estaba diciendo. Pero ya eso que yo digo es útil, porque en el fondo te establece un listado de conductas típicas que te establecen cuándo procede, cuándo no, y sobre todo cuáles son las consecuencias. Lo que decía Juan Luis también respecto de esto de contraer y convenir, efectivamente contraer es traer juntos, ir juntos, y convenir es venir juntos, es decir, dos personas que se vienen y se encuentran en un mismo punto y desde ahí siguen el camino juntos. Esa es, digamos, la etimología de esto. El profesor de Derecho Romano, no en Chile, se preocupaba mucho de hacer un hincapié en esta idea, un filólogo, pero entonces esta idea está allí y efectivamente gran parte de lo que yo he hecho durante todo este tiempo es, no digo ir a contrapelo de lo que es el nuevo derecho de la contratación, pero irle tirando un cable a tierra, que es, oiga, usted no me puede endiosar al acreedor, porque esta relación es una relación de dos sujetos y ambos merecen igual protección jurídica. Ahora, este es un análisis sociológico mío que no está en el libro y no tiene tanto sustento, por eso algún día lo escribiré. Mi idea es que estamos este libro es como la vuelta al péndulo, es decir, pasamos de una época en que la relación obligatoria era regida por el favor debitores.
entonces en el que endemoniábamos y condenábamos, ¿cierto? A los acreedores, ¿no? El Padre Nuestro era leído como perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, era una posición en que la idea de estar obligado versus otro daba un estatus de misericordia jurídica que había que a toda costa proteger. Y entonces, como siempre pasa, nos fuimos al otro extremo. El péndulo se fue para el otro lado y ya dejamos de preocuparnos del deudor porque el deudor sabe que usted se obligó, pague. Usted, el riesgo es todo suyo, usted retiene la deuda, pague, pague. Que es imposible, en caso futuro, no es tu tiempo, pague. Entonces, y nos fuimos al acreedor. Y yo creo que, o por lo menos yo me sentiría muy contenta si con esto lográramos un poquito la vuelta al péndulo para quedar al medio, digamos, porque para allá para acá, pero en el fondo lograr que esta cuestión vuelva a ser una posición de equilibrio, en que no haya una posición a priori de favor debitoris, pero tampoco de a priori favor creditoris, es decir, no es ninguna de las dos partes merece ser vencedora en principio, sino que ambos merecen igual dignidad y tutela y las herramientas para protegerse en su interés. Eso. No sé si... ¿Alguno presente? Yo tengo algunas dudas. Primero agradecer la exposición. Me ha ayudado bastante a entender ciertas cosas, pero al mismo tiempo introducido otras dudas. Lo primero con el concepto de obligación sin prestación, que habla el profesor Castronovo, que hasta donde yo más o menos he podido rastrear es una idea que tiene ciertos orígenes en la doctrina alemana, que está muy preocupada de la etapa precontractual, es decir, la responsabilidad por culpa in contraendo, en la que ellos justamente indicaban que una vez se ha producido a lo menos el contacto negocial, surgen ciertos deberes de diligencia y de protección con la contraparte, aunque no arriben a la celebración del contrato, y allí nosotros podríamos identificar una obligación sin prestación. Pero mi pregunta es si es que esa figura jurídica podría tener pervivencia en nuestro medio, considerando que a lo menos la generalidad de la doctrina nacional entiende que la prestación es el elemento objetivo de la obligación. Es decir, hay algo que se debe dar, hacer o no hacer. ¿Podríamos hablar de obligación sin prestación en Chile? Esa como una primera pregunta. La segunda que me llama la atención y que se señala que a mí me parece una idea muy, muy interesante en el libro, que tiene que ver cómo ciertos deberes de información relacionados con las preguntas que se han señalado y ciertos son típicos o atípicos, pero ciertos deberes de información tienen un efecto calibrador en la asunción de los riesgos de las partes y que por tanto incide en la eventual indemnización de perjuicios a la que podría tener derecho el acreedor. Si el acreedor tenía la carga de informar algo al deudor y no lo hace, la pregunta es hasta qué punto o hasta dónde llegaría la indemnización. Pero la duda que me surge al respecto es qué es lo que sucede si a la vez el deudor está en determinada posición que le podría hacer prever que el acreedor podría tener cierta información que no nos está dando. Por ejemplo, prestaciones médicas en las cuales el médico le pregunta al paciente si es que ha tenido cirugías previas o si hay ciertos antecedentes familiares y el paciente dice no, cuando en realidad sí hay ciertos antecedentes genéticos de otros familiares que nos podrían ayudar a prever ciertos eventos y el médico que está en una posición de poder al mismo tiempo prever eso, no sigue insistiendo o simplemente se queda con la respuesta que le da el paciente. ¿Hasta qué punto el médico podría exonerarse de responsabilidad al no obtener esa información si a la vez, uno más o menos, creo yo, el médico, podría en cierta medida prever de que tal vez el paciente no me está dando toda la información? ¿Me exonero o no me exonero? ¿Debí ser más insistente o no debí serlo? ¿Hasta dónde llega el estándar de diligencia exigible en ese caso concreto? Esas serían como dos preguntas que me surgieron de la conversación. Y la pregunta desde el público. Clara. Doctores, buenas tardes. Qué gusto poderlos saludar desde Colombia. Doctor alcalde, doctora San Martín, me encanta volver a verlos. Los conocí hace unos años en el 2023. Pues me llamó muchísimo la atención esta conferencia. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. En Colombia, efectivamente, los deberes
han sido, todos estos deberes que se han mencionado, han sido analizados en la etapa precontractual y son efectivamente, su infracción es fuente de responsabilidad precontractual en nuestro sistema. Me llama, tal vez el único que ha hecho carrera dentro de la fase contractual es efectivamente este, que no se sabe exactamente cuál es su naturaleza referente a la mitigación del daño. Eventualmente, bueno, por ignorancia del sistema chileno, sí me llama la atención este tema precisamente y en mitigación del daño quisiera conocer la posición de la doctora San Martín de cara al principio de reparación integral del daño, cómo lo evalúa, cómo lo analiza. Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Disculpe, por favor. Sí. Súper. Ya, la primera cuestión, la primera pregunta planteada fue bien directa, que es como la idea de obligaciones sin prestaciones. Efectivamente, esa idea viene tomada desde la doctrina alemana, pero que tiene que ver mucho con la configuración del sistema jurídico alemán y que tiene que ver con esta idea de que en Alemania el sistema jurídico de responsabilidad extracontractual es limitado. Es limitado en el sentido de que es un sistema típico y que por lo tanto hay ciertas situaciones en las que no hay, que deben entrar, digamos, dentro de, o sea, deben ser, poderse calificar dentro de este sistema típico para merecer tutela jurídica, responsabilidad extracontractual. Y además, entonces, o sea, y eso ha llevado, no, y además, tratándose de la responsabilidad extracontractual de principal por el hecho de los dependientes, es también muy restringida en comparación con lo que es la responsabilidad contractual, que es mucho más amplia porque es una responsabilidad legal. Estos dos ingredientes han permitido o han incentivado en Alemania lo que se conoce como la contractualización de muchas cuestiones que nosotros podemos claramente resolver con cargo a nuestra cláusula general de responsabilidad extracontractual del 2314-2319, ¿no? Porque en el fondo nosotros no tenemos ese problema de que esto puede ser contractual o no, nosotros no tenemos esta tipicidad y al no tener la tipicidad necesitamos cierto reconducir al contrato. Y tratándose de la responsabilidad del principal por hecho de los dependientes, lo que hemos hecho no nos hemos ido hacia el contrato, que es lo que hicieron los alemanes, sino que lo que hicimos fue que inventamos fórmulas de culpa organizacional y eso para poder ampliarla y siempre quedándonos en la extra. Nuestra fórmula de responsabilidad extracontractual nos permite a nosotros resolver muchas cuestiones que ellos no, pero la noción básica, ¿cierto?, de que hay puede haber un contacto social entre dos personas que no son completamente extrañas, pero que tampoco están vinculadas por un contrato, nosotros también la tenemos. Y el típico caso es el de la responsabilidad precontractual. Es decir, son dos personas que están en una posición, digamos, negociadora, no son completamente extraños, pero pueden llegar a ellos. Ahora, un italiano, un alemán diría, claro, justamente por eso da lugar a responsabilidad contractual, porque eso se parece más a una responsabilidad contractual que a una responsabilidad extracontractual. Pero luego te agregan, pero un momentito, responsabilidad contractual, pero con interés negativo. Entonces, el resultado práctico tiene muchas implicancias prácticas, por ejemplo, la presunción de culpa y otras cosas, pero desde el punto de vista de la extensión de la indemnización se mantiene la lógica extracontractual. Por lo mismo en Chile nosotros lo hemos mantenido más bien, digamos, en la idea de que esas situaciones se mantienen todavía al alero de la responsabilidad extracontractual. Insistimos en que la responsabilidad precontractual es extracontractual, no contractual, y sujeta a esas reglas de ese régimen. Por lo tanto, es cierto que los problemas que la doctrina alemana e italiana resolvieron con cargo al concepto de obligación de simplificación, nosotros no los tenemos. Y por lo de esa perspectiva, entonces, nosotros no podríamos decir que es necesaria una
idea de obligación siempre está aquí. Pero los deberes pero justamente los deberes de protección, que son estos deberes a los que yo hacía mención antes, son una tipificación de deberes que las partes, ¿cierto? Las partes, en virtud de las cuales las partes tienen que abstenerse de causar daño al otro y deben proteger al otro. Y son situaciones que podrían, y el ejemplo clásico es el ejemplo del derecho al trabajo, ¿no? Que antiguamente se consideraba que el deber de seguridad, porque esto surgió en paralelo también en Alemania y en Francia con matices, entonces los alemanes le pusieron, o sea, los alemanes hablaban de deberes de protección y los franceses de deberes de obligaciones de seguridad. Pero son conceptualmente muy parecidos, obviamente tienen matices porque surgieron en idiosincrasias jurídicas distintas, pero en verdad son como primos hermanos, muy cercanos. Entonces, ocurre que en Chile, nosotros hablando de obligaciones de seguridad, se decía que los accidentes del trabajo debían ser reconducidos a la idea de la responsabilidad extracontractual, hasta que un buen día alguien dijo, no, porque es verdad que si hay un contrato, y hay un contrato, y entonces eso hizo que lo vamos a reconducir a la contractual y le aplicamos la regla de presunción de culpa, la extensión de la indemnización de perjuicios conforme a la responsabilidad contractual, etc. Entonces, pero todo esto con una salvedad. ¿Qué hacemos con las llamadas obligaciones de garantía? Porque ahí es donde el sistema nos hace agua, porque en el fondo estas llamadas obligaciones de garantía efectivamente no tienen una conducta previa. Entonces mi posición a ese respecto, defendida en varios foros, es que en verdad lo que ocurre es que a las llamadas obligaciones de garantía no le tenemos que dar el estatus de obligaciones sin prestación, sino reconocer a la garantía como una estructura típica de prestación que se diferencia del dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, yo tendría dar, hacer o no hacer y garantía, prestar. Y esto fue codificado en el Código de Obligaciones para América Latina, modelo de obligaciones para América Latina recientemente, porque es recuperar la tradición jurídica romana. Y que a mí me parece una idea muy buena. Pero esto significa que ahora que ya les vamos a dar el estatus de garantía, empecemos entonces a ver cómo funcionan y cuáles son sus límites. Spoiler, estoy preparando una ponencia con el próximo congreso aquí sobre el tema, porque en el fondo, o sea, a ir viendo dónde están al interior del código, porque mi idea es que el problema es que como las perdimos en algún momento, no advertimos que muchas situaciones que están al interior del Código Civil son verdaderamente cuestiones de las obligaciones de garantía, y que por lo tanto nosotros tenemos que irlas perfilando, pero esa es como la situación. Me acordé de House y su frase, todos mienten. Todos mienten. Hay un episodio en el que era justamente eso, era House estaba entrevistando a un paciente que supuestamente tenía una enfermedad rara como todos los pacientes. Y entonces el paciente le decía, le hablaba y le estaba diciendo cosas y House decía no. Entonces lo seguía interrogando porque él sabía que le estaba mintiendo. Entonces llegaba su buen amigo y le preguntaba, oye, pero ¿por qué le hacías tantas preguntas? Porque todos mienten. Entonces la pregunta es, si los médicos saben que el paciente miente, ¿significa eso que el médico debe lidiar con la falta de honestidad del paciente? Depende, si usted es psiquiatra, sí. Si no, no sé. Entonces yo creo que ahí hay un límite bien interesante. Ahora, lo que sí está claro es que la falta de diligencia propia, y ese es mi punto, no puede ser automáticamente transferido a la contraparte. O sea, en el fondo, si el médico me pregunta y yo le miento, yo tengo que saber que si me están haciendo esa pregunta es porque es relevante en ese caso. Y si yo decido mentir, a lo menos tendré que soportar las consecuencias de mi decisión, ¿no? Porque de lo contrario también es infantilizar al paciente. Sí, yo creo que esto necesita ir poniéndose en su justa dimensión. Ahora, si el médico hace otras preguntas menos importantes o no le hacen al paciente la importancia de la pregunta, quizás uno podría decir, mire, en verdad, usted no le dijo lo importante que era, pero es que si a usted le preguntaron, por algo le habrán preguntado eso, pues señor, si el médico no le pregunta. La conversación no es, si en una instancia como esa me hacen una pregunta de esa naturaleza, es porque de suyo es relevante.
se muere una cosa. Entonces, yo creo que ahí el punto es que hay que equilibrar las posiciones de interés. Respecto de la pregunta de la mitigación de daño. Bueno, la verdad es que esta idea de la mitigación del daño es una idea que yo desarrollé en mi tesis doctoral y que aprovecho de comentarlo, fue publicada justamente en Colombia, así que a diferencia de los chilenos que no pueden tener acceso al libro, los colombianos sí. Lo que yo sostengo ahí es que dos cosas. Primero, que el principio de reparación integral del daño no es un principio digamos, que uno pueda decir, es un principio que existe en relación al daño materialmente sufrido, sino que en verdad es más bien cómo se modela lo que yo he llamado el daño jurídicamente relevante. Es decir, aquel daño que el obligado a la indemnización debe, en virtud de todas las reglas que el ordenamiento jurídico contemplan para delimitar la cuantía indemnizatoria. Y que por lo tanto, de hecho, basándose en esa misma idea, hay algunos autores que dicen, mire, el principio de reparación integral del daño en verdad no está, no existe. Y yo como que tampoco es que me molesta mucho esa afirmación, porque al final del día lo que ellos dicen es, lo que hay son reglas legales que me dicen qué es lo que debo y lo que no debo pagar. Y el conjunto de esas reglas me da algo así como el principio de reparación integral del daño, pero significa que no hay un principio per se, no es como la buena fe que existe, digamos, autónomamente y que después se concretiza en reglas. Esto es al revés, es un trabajo de deducción más que de inducción. No, no dije bien, ¿cierto? Ya me lo dije. Sí, es un trabajo de deducción más que de inducción, sí. Entonces, esa es la idea. Y por eso a mí tampoco me molesta mucho. Pero entonces, tratándose de la mitigación del daño, lo que yo digo es, la víctima no tiene derecho per se a la indemnización de todo el daño sufrido, sino de aquel que es una consecuencia directa del incumplimiento o del accidente o del hecho ilícito. Y dentro de esta idea de consecuencias directas se incluye, o se excluyen mejor, aquellas consecuencias que el acreedor habría podido evitar con el empleo de la mediana diligencia. Es decir, comportándose como una persona razonable lo habría hecho en esa circunstancia. Y es por eso entonces que es a partir de esta idea del daño directo o indirecto que uno puede decir este daño que podría haberse evitado, en verdad no es una consecuencia directa del incumplimiento, sino de la negligencia del deudor, y por lo mismo allí entra a operar lo que se conoce como la noción de autorresponsabilidad. Es decir, no es responsabilidad, que la responsabilidad es aquella que transita hacia un otro. La autorresponsabilidad es aquella que se radica en el patrimonio del sujeto que no ha observado el estándar de conducta esperado por el organismo. No sé si con eso contesto clara. Yo agregaría un par de cosas. Si uno va viendo los códigos civiles, tanto antiguos como modernos, o en este momento, lo que es la Convención de Viena u otro, va siguiendo esa misma lógica, ¿no? De primero formular ampliamente cuál es el daño contractual y luego lo van delimitando. O sea, es una pirámide invertida respecto de, bueno, 1556 sería el código chileno, ¿no? O sea, responde del daño moral, del daño lucro cesante, del daño emergente y lucro cesante. Y los artículos siguientes van delimitando precisamente el daño. Y eso está más o menos claro en casi todos los códigos. De hecho, textos más nuevos, como puede ser el código italiano, por ejemplo, ya hacia mediados del 20, o textos posteriores, como puede ser la Convención de Viena, van incorporando elementos, ¿no? La carga de mitigar de manera explícita, la moderación del daño cuando hay causa. El hecho de establecer la indemnización por la operación de reemplazo por precio de mercado, ¿no? Que ahí además generalmente está establecida de manera sustitutiva, es decir, si no realizas algo, igualmente tienes derecho al precio de mercado como precio mínimo en la medida que haya un mercado relevante para el producto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, decir la indemnización de todo daño, bueno, sí, de todo daño que sea jurídicamente reparable. Sí, es que eso es.
Ese es como el punto, y por eso que Gianfranco Rosso, por ejemplo, tiene una posición muy, dice, es que no existe, porque no existe solo por el hecho de que es un conjunto de reglas que me dicen qué es lo que debo pagar o no. Entonces no hay un tal principio, sino normas que me dicen cuál es el daño indemnizable. Y yo, sin querer echarme al bolsillo el principio de reparación integral del daño, lo que digo es algo muy parecido. O sea, lo, este principio alude al daño jurídicamente relevante. ¿Cuál es el daño jurídicamente relevante? Aquel que el legislador ha establecido, que no hay otro. Y esto lo ha dicho también en Chile la Corte, el Tribunal Constitucional, incluso recientemente en una sentencia muy conocida, en el que el Tribunal Constitucional ha vuelto a sostener que no existe, que el principio de reparación integral del daño no tiene rango constitucional. Y por lo mismo podrías limitar determinadas partidas de daño en determinados supuestos de relaciones jurídicas. Por lo mismo, las limitaciones, por ejemplo, en este caso se trataba de las limitaciones en los transportes de carguillo naviero, y se dice no son inconstitucionales, con un tirón de oreja para el legislador que no las ha actualizado porque hace. Podríamos ser un poquito más generalizados, pero eso es otra cosa. Es lo que pasa, por ejemplo, claro, con energía nuclear, donde hay una suma forfait, ¿no? Del monto que pueden tener. Bueno, ¿por qué? Si eso necesariamente te está limitando el daño. No es todo el daño, sino que es un daño prelimitado por el legislador. Sí, hay otro factor, otra variante, como si el legislador, como el que se realiza la actividad económica subyacente, porque si no, no se va a poder distribuir los riesgos de la sociedad de manera más o menos equitativa. No solamente la protección de la víctima es importante, no es la única. Claro, no es el único bien jurídico protegido. Yo también esto lo sostuve en una presentación hace un par de años, profesora de Derecho Civil, pero también acá en la Diego Portales, que claro, que esto del principio pro damnato, si la responsabilidad es una relación bilateral, entonces cuando nosotros pensamos esta relación bilateral no podemos pensar que per se quien lleva las de ganar es la víctima, o que la víctima es per se, por ejemplo, el débil jurídico, cuando muchas veces es la víctima justamente la posición fuerte, que está en la posición fuerte de la relación. Entonces esta necesidad de ir equilibrando las posiciones jurídicas es muy relevante, y sobre todo que en los casos de responsabilidad objetiva esa ha sido la estrategia seguida desde antiguo por el legislador, y antes por los romanos, que era si usted responde objetivamente, pero como compensación o contrapartida la responsabilidad es limitada. En ese sentido, un poquito lo que hablaba, está como tendencias de favor creditores, favor debitores, como distintos momentos históricos que creo también muchas veces dependientes de cuál es el trasfondo económico del cual estamos hablando. Cuando uno, claro, quizás en este momento podríamos decir el favor debitores es una suerte de favor débil, porque en este momento vemos que el acreedor típico paradigmático es el banco. Con todos sus poderes, o el fisco, con unos poderes impresionantes que hemos visto en los últimos días también, que captan y tenemos que generar algún mecanismo de tutela, pero mi duda es, ¿tú crees que hay una necesidad de tomar una cierta posición como punto de partida y matizarla? Es decir, en la estructura actual vigente por así decir, de la economía, deberíamos partir con una tendencia hacia el deudor con un nivel de protección, hacia el acreedor con un nivel de protección, o llegar a un punto en que decir, ¿sabes qué? No hay favor de nadie. Punto de partida, no hay un punto de partida predeterminado que decimos hay que proteger unas partes, sino que nada. Yo creo que es que, ¿sabes que hay un punto ahí que yo creo que va a depender mucho del contrato en el que uno esté pensando? Porque claro, si uno está pensando en un contrato entre partes sofisticadas, decir favor de creditores o favor de debitores a priori no tiene mucho sentido. O sea, no es que no tenga mucho sentido, sino que a mí eso me molesta, porque en el fondo se trata de partes que claramente están en posición de igualdad, más o menos, digamos, ¿no? Ambas pueden proteger su propio interés. Entonces, allí yo creo que no debiera haber un punto de partida.
El problema se pone cuando nos pasamos al mundo del consumo o de las deudas masivas, en el sentido de que, claro, tenemos este prototipo de acreedor que es el banco o el fisco, y del frente tenemos a un deudor que no tuvo ni la más mínima posibilidad de negociar las condiciones de la deuda, ni las tasas de interés, ni nada de todo aquello, y por lo tanto, entonces, allí pensar que la posición tiene que ser neutra es un poco utópico, porque no vamos a tener una posición neutral. Pero, y por eso entonces, estos fenómenos que tú mismo estudias, ¿no? Estos fenómenos, ¿cierto? De el sobreendeudamiento, de el crédito irresponsable. A mí esa es una cuestión que me llamaba mucho la atención, me llamaba la atención ya estudiando el derecho romano, el crédito responsable, porque los romanos, hay varios pasajes del digesto en el que se, en cierta medida, sancionan, digamos, con las herramientas, que no así derechamente, pero con herramientas, eh, a aquel que hace un préstamo, digamos, aventurado, en el que se considera, por ejemplo, se sanciona a aquel que le presta dinero al capitán de nave que se presentaba para pedir dinero en representación del armador, pero sin cerciorarse de que efectivamente la nave necesitara las reparaciones que este sujeto decía que necesitaba. Entonces, allí ya tenemos un atisbo de que, oiga, si usted prestó dinero, pero sin haberse siquiera mínimamente preocupado de que el deudor en verdad lo necesitara, quizás vamos a tener que imponerle alguna sanción. Y por eso yo creo que hoy día es tan difícil esto, porque en el fondo vivimos en el mundo del crédito masivo. Y en el mundo del crédito masivo esta lógica tiende un poquito a desdibujarse o tiende a llevarnos a una idea de favor debilis, porque el crédito masivo supone que hay un sujeto que está en una posición de, no quiero decir de debilidad, pero sí de asimetría, esa es la palabra, que hay una posición asimétrica entre deudor y acreedor. Ahí las asimetrías hay que considerar. ¿No se sabe por lo menos? Sí, dos. 10 más. ¿Alguno más? ¿Clara? Ay, sí, doctores, nuevamente, doctora, me ha encantado escucharla, ya me tengo que desconectar, pero quiero agradecerle mucho la conferencia, me parece muy interesante respecto de la reparación integral. Em, Voy a buscar el libro, no lo consigo virtualmente, pero lo voy a buscar. En el Colombia es una exacerbación de lo que usted está indicando del favor creditoris frente a, por ejemplo, prestaciones médicas. Lo último que pasó en el contrato de prestación de servicios médicos es que bajo bueno, principio apareció un nuevo daño que es el daño a la salud, indemnizable independientemente de los daños patrimoniales, daño emergente, lucro cesante, pérdida de oportunidad y de los extrapatrimoniales, morales y a la vida de relación. O sea, nosotros acá nos estamos llenando de daños, todos indemnizables y pues sin tener en cuenta, digamos, es eso que usted acaba de reflexionar tan profundamente como es en favor de quién tendría que analizarse precisamente esa responsabilidad contractual. Le reitero mi agradecimiento y pues ya me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Regresaron a lo... Sí, el problema es físico, no es Ah, Ya no están. entonces El como que mouse. se pega el mouse. Muy amigable el mouse. Bien, bueno, en primer lugar agradecerle a Lilian el tiempo y la disposición para bueno, compartir las ideas y para participar en la discusión, que creo que es de lo que se trata, ¿no? Cuando va a escribir algo que luego precisamente esas ideas luego sean insumo para una discusión y la discusión se prolongue
se cree nuevo conocimiento. Finalmente. También agradecer a todas las personas que nos han acompañado y se han conectado, y el próximo mes tendremos otra sesión con el profesor Esteban Pereira, que cumplen 10 años de su libro ¿Por qué obligan los contratos? Así que vamos a conversar ahí en perspectiva lo que significó ese breve libro, pero nos plantea alguna discusión de una norma que muchas veces se estudia, pero no se reflexiona sobre la pregunta filosófica que hay detrás. Así que nos veremos el próximo mes, y muchas gracias, Lilian, por esta segunda ocasión aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, reitero, siempre un gusto estar aquí. Gracias a todos los que están conectados, ustedes por estar aquí presentes. Un gusto. Eso. ¿Quién estoy? No, no se adelanta nada. Ya les dije. Estén atentos.